Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, profe. Acá estamos esperando. Ahí ya ingresaron todos. Bueno, bárbaro. A ver, voy a revisar. Ahí desactivé Creo que desactivé la sala de espera. Si llega a aparecer alguien, como la otra vez que quedaba alguien pendiente para agregar, me avisan y yo los acepto, pero no debería pasar. Bueno, hoy, como les dije la clase pasada, también estoy a cargo de la clase. La próxima ya va a estar Marcelo. Nos toca ver lo que es la bolilla 11, si no recuerdo mal. Sí, la 11, que es el cumplimiento de las obligaciones. Nos había quedado la clase pasada una cuestión respecto a la clasificación de las obligaciones respecto al sujeto, que para ir un poco más ordenados, porque además revisando los temas que esta clase pensé que iban a ser un poco más cortos, son bastantes. En todo caso la dejamos para el final, para ir en orden, y si no yo le dejo dicho a Marcelo para que igualmente el tema ese lo tengan, porque más que nada la clasificación en mancomunadas y solidarias es interesante. Entonces, no sé si tiene alguna duda con lo que vimos la clase pasada, no pasó mucho tiempo, no sé si habrán puesto a mirar algo en particular. Si tiene alguna duda, me quiere consultar. Si no, ahora arrancamos ya. Lo del cumplimiento Bueno, de las obligaciones, ¿tenés idea en qué parte está el libro? el libro de... ¿Cuál es el material que utilizan ustedes como bibliografía? El de Kemmelmacher. El de que me imagen de acá. Bien. Sí, estamos en el Hay segundo tomo. un capítulo en particular de cumplimiento de las obligaciones o extinción, no me acuerdo bien cómo está puesto en el libro. Ah, Eh, en, base a, en base a eso lo completan todo. Pero en general, no recuerdo bien este libro en particular, pero en general se agrupa todo lo que vimos en la clase pasada de obligaciones, la parte general, y después las extinciones suelen estar todas en un mismo capítulo, y me parece que en que me imagen está más. En el capítulo 8 está lo de la extinción de las obligaciones. Si no me equivoco. Perfecto. Bueno, gracias. entonces empezamos con la parte de la extinción. Eh, las obligaciones se extinguen cuando el interés del acreedor queda satisfecho. En ese momento, el deudor queda liberado del vínculo jurídico que le estaba dando al acreedor. Ahora lo que vamos a ver son los distintos modos de extinción que regula el Código Civil y vamos a hacer foco principalmente en el pago. O sea, que es el modo más importante de cumplimiento de los 7 u 8 que hay. Después vamos a ver algunos también más en detalle y otros más por arriba porque la verdad que son sencillos y no hay mucho más que aportar. Pero bueno, vamos a empezar entonces con el pago, que el concepto es el cumplimiento de la prestación que constituye objeto de la pretensión. En las que son obligaciones de dar, se acuerdan la clasificación por el objeto, obligación de dar, hacer y no hacer. En las obligaciones de dar sucede que cuando el deudor entrega exactamente la cosa que es objeto de la obligación, o sea, lo importante es que se dé exactamente, eso vamos a ver que es como un requisito puntual. O sea, están las obligaciones de dar, se entrega exactamente la cosa. En cambio, las obligaciones de hacer o no hacer se cumple cuando el deudor ejecuta o se abstiene de ejecutar el hecho específicamente comprometido. Entonces, hay dos cuestiones que son importantes para destacar ahí. Uno, que el pago no siempre va a consistir en la entrega de dinero. O sea, que uno suele asociar cotidianamente que pagar es dar plata. Puede tener objetos muy variados, o sea, conforme cada obligación puede tener un montón de prestaciones, o sea, hay un montón de prestaciones que pueden constituir una obligación.
Entonces, cada vez que se cumple específicamente una prestación, se va a estar pagando. Y bueno, el otro punto es justamente eso, la exactitud. O sea, si tengo que entregar, no sé, un televisor, tengo que entregar un televisor, ninguna otra cosa. Porque si no, no va a ser pago, va a ser, no sé, si en vez de un televisor entregué un celular, se le dice que es una dación en pago. O puede ser una novación, ya vamos a ver. Pero no sería pago. Es pago si se da lo mismo que se comprometió. Creo que quedó claro el tema de la exactitud. Entonces vamos con lo que es sujetos del pago. ¿Quién puede hacer un pago? Obviamente que el principal sujeto que va a realizar un pago es el deudor. Entonces, cuando el deudor realiza un pago, se extingue el crédito, se satisface el interés del acreedor y se produce la liberación del deudor. Ahora, puede pasar también que el deudor fallezca. En ese caso, un tercero puede llegar a asumir el rol del deudor y, como vimos en la clase pasada, sería el sucesor universal, o sea, el que reemplaza al deudor como que continúa su persona, o si es un sucesor particular, solamente si recibe una cosa que te genera la obligación común. No sé si se acuerdan que hablábamos de la casa, que te trae la obligación de pagar los impuestos, o el auto, o sea, obligaciones que son de la cosa. En ese caso, entra un tercero y puede ser el que termine siendo quien realice el pago. Y después, incluso sin ser un sucesor, también otros terceros pueden llegar a realizar el pago, en el que se llama pago por subrogación, que eso lo tiene en el programa también. Y ahora lo vamos a ver bien, pero hay que aclarar respecto de lo que es el tercero sucesor del deudor, que si, o sea, hay un límite en ese caso para el pago. El límite está en que si la deuda que tenía el deudor, se había contraído por alguna condición particular del deudor, por ejemplo, no sé, vos querías contratar a determinado artista porque te gusta lo que hace esa persona. Y el sucesor, nada que ver, entonces no puedes obligar al acreedor a recibir la obligación, la deuda por parte de ese sucesor porque no es lo que él quería. Eso sería como un límite. Ahora, si la persona del deudor no era esencial, no se le eligió por condiciones particulares que tenga él, entonces sí, el sucesor puede reemplazar al deudor y está obligado el acreedor a recibirlo, porque tiene tanto el derecho el acreedor a recibir el pago como el deudor a pagar y librarse. O sea, en general uno piensa que el acreedor tiene el interés principal, pero el deudor también tiene derecho a estar libre de deudas. Entonces, si no era una cuestión particular por la cual se contrató al deudor en específico, el tercero, sucesor, puede reemplazar y el acreedor está obligado a recibir el pago. ¿Eso quedó más o menos claro o alguna duda? Si no, seguimos con lo que es pago por subrogación en general. No, sí quedó claro. Sí, vale. Entonces, lo que es pago por subrogación general, o sea, saliendo de lo que es el supuesto específico del fallecimiento, el deudor tiene derecho a pagar, el mismo derecho tienen los terceros, pero derecho a librarse tiene solamente, a pagar en realidad, tienen solamente los terceros interesados. Y ahí hay que hacer la distinción entre tercero interesado y no interesado. El tercero interesado es el que, como consecuencia del incumplimiento del deudor, puede sufrir un menoscabo patrimonial, o sea, una afectación en su patrimonio, que lo habilite a pagar aún con la oposición del deudor, el acreedor, o los dos conjuntas. O sea,
si el deudor no cumple y me puede generar un perjuicio, yo puedo ir y tengo derecho a pagar. Para el otro lado, escupí. En cambio, el tercero interesado es la persona la cual el incumplimiento del deudor no le causa ningún perjuicio. Un ejemplo de tercero interesado, como para que les quede más o menos una idea, sería un fiador en un contrato de locación que si Sí, suficiente, el tengo un inquilino no problema que paga, limpiar. yo soy el fiador, puse mi inmueble como garantía, me van a venir sobre mi inmueble, entonces yo tengo derecho a ir y pagar en lugar del inquilino para que no me ejecuten el inmueble. Ahí lo que es importante del pago por subrogación es que este pago que hice yo como tercero interesado no extingue la obligación, el pago por subrogación, sino que justamente se subroga o sea, el tercer interesado se subroga como acreedor de la obligación. Él desinteresa al acreedor originario y la deuda que tenía el deudor con el acreedor originario pasa a tenerla conmigo, con el tercer interesado. Que tengo yo la posibilidad, todas las facultades que tenía el acreedor originario para exigirle la restitución de lo que yo pagué al acreedor originario. Si eso queda más o menos claro, seguimos con los requisitos del pago. Eso yo. Con el ejemplo es como que terminó de quedar claro, no parece un trabajo. Claro, sí, por eso, si algo les queda duda, me dicen, porque por ahí no me doy cuenta de darles un ejemplo o algo y muy en abstracto, a veces es complejo y no es tan complejo por ahí si lo hacen en la práctica. Así que cualquier cosa me dicen y... Sí. O sea que la deuda pasaría a mi nombre, ¿no? O sea, a nombre del que el pago subrogado, o sea, pasaría a nombre mío y no al del deudor que fallece o que pasa algo, sino a la otra persona. Sería la deuda no. Lo que pasaría a mi nombre, al nombre del tercero, sería el crédito. Ah, bien. Yeah. Paso a ser el nuevo acreedor. ¿No que la deuda no se traslada igual si fallece el deudor? ¿Cómo no entendí a qué es lo que te referís? Por ejemplo, no sé, yo debo tanta plata, muero, quedo en el brazo y un sucesor mío tiene que hacerse cargo de la deuda. Claro, ahí sí, pero eso no sería pago por subrogación, sino que simplemente vos serías... Ahí por ahí quedó confuso el tema de pago con subrogación y el cambio de la persona del deudor. O sea, el pago por subrogación es el que hace el tercero interesado. Y en cambio, cuando cambia la persona del deudor, pero cuando es sucesor universal, no sería un pago por subrogación porque vos reemplazás a la persona del deudor originario. Ah, bien, sí. Deudor. Ahora, cuando sos un tercero interesado, ahí es más específicamente un pago, el caso de pago por subrogación. Buenísimo. Entonces, bueno, seguimos con lo que son ahora en el pago los requisitos que tienen que darse para que exista pago. En primer lugar, el requisito es capacidad de la persona que paga y capacidad de la persona que recibe. Si quien paga no es capaz de derecho, el pago va a ser nulo, lo mismo si quien recibe. Pero además, para la persona que paga, el código exige que la persona tenga capacidad para disponer específicamente. O sea, que tenga la capacidad para sacar cosas de su patrimonio. Igualmente,
esto no es una regla absoluta, esta necesidad de la capacidad para disponer, sino que va a depender del tipo de pago que se quiera realizar. Si lo que vos tenés que hacer es un hacer simple o simplemente un no hacer, pierde relevancia esa necesidad de tener la capacidad de disponer. Porque si mi obligación es, por ejemplo, pintar una pared, si sé pintar voy a poder cumplir y pagar, y no importa si tengo capacidad para disponer mis bienes o no. Por lo cual es una regla general, es la regla, pero pueden haber muchas excepciones en esa necesidad de tener, necesitar capacidad para disponer. Después, otro de los requisitos es la ausencia de fraude. La clase pasada hablábamos algo del fraude, si una persona se endeuda con la intención de no cumplir con sus obligaciones con otros acreedores, o estando en insolvencia, o sea, no puedo pagarle todo, empieza a pagarle algunos por sobre otros, violando la regla de que tiene que haber paridad entre los acreedores, está sobrando en fraude a tus acreedores y hace que el bien que hayas entregado a ojos de tus acreedores defraudados sigue en tu patrimonio y por lo tanto lo pueden ejecutar. Por lo cual, cuando yo hago un pago, para que sea un pago válido, no tiene que haber fraude, porque si no, es como si siguiera en mi patrimonio para los acreedores defraudados. Después, el crédito tiene que estar expedito, o sea, tiene que estar libre de gravámenes, no debe estar ni embargado ni prendado. Y obviamente debe tener la propiedad y libre disponibilidad de la cosa con la que pago. Esto solo aplica a las obligaciones de dar, lo cual, o sea, parece obvio, pero es un requisito necesario y puede que yo al principio de la obligación no tenga la propiedad de la cosa o la disponibilidad de la cosa y la consiga antes del momento del cumplimiento. Ahora lo que vamos a ver es el objeto del pago, y esto es clave, o sea, lo tienen que saber bien, así que tomen nota. El objeto del pago, o sea, la prestación que se realiza para cumplir con la obligación, debe cumplir con 4 reglas básicas: identidad, integridad, localización y puntualidad. La identidad significa que hay que entregar o hacer exactamente lo pactado. O sea, ni el deudor ni el acreedor pueden unilateralmente modificar la prestación. Aun cuando ello beneficie a la otra parte, si el otro no lo acepta, no se puede modificar y tiene que entregarse exactamente lo que hablábamos al principio, la exactitud. Eso es la identidad. Tiene que ser idéntico a lo establecido. El segundo punto, la integridad, significa que el pago debe ser completo. O sea, no se puede dividir en partes, salvo que se haya pactado así, o que la ley disponga que se tiene que entregar en partes en algún supuesto particular. Por ejemplo, la ley dispone que se puede pagar en partes si tenemos una deuda que es en parte líquida y en parte ilíquida. Bueno, yo como deudor puedo pagar la parte de la deuda que ya conozco el monto, o sea, la parte líquida. Esto de la integridad es muy importante para lo que es deudas dinerarias, porque ahí requiere que se pague en conjunto, sí o sí, la deuda con los intereses que se hayan dado, para que el pago sea, para que haya pago, porque tiene que ser íntegro. Salvo que el acreedor decida aceptar pago parcial, pero está a voluntad del acreedor.
y si se acepta un pago parcial, siempre el pago se imputa primero a los intereses y no al capital, o sea, lo que evitaría que se den más intereses. Salvo siempre que el acreedor lo acepte, pero si no, siempre se presume que primero va a los intereses y después al capital, un pago parcial. Y después, bueno, localización, que la localización refiere obviamente al lugar del pago, que va a ser el lugar que hayan establecido las partes, expresa o tácitamente. Ahora, si las partes no indicaran un lugar, o no se le puede inferir tácitamente, la ley dispone que el lugar de cumplimiento va a ser el domicilio del deudor en el momento en que nació la obligación. Esta es como la regla de soporte, o sea, si no se acordó, es esa. Pero esta regla no se aplica en dos supuestos, o sea, hay dos excepciones. Cuando la obligación sea de dar cosa cierta, o sea, entregar una cosa cierta, el lugar va a ser donde la cosa esté habitualmente. Y en los actos jurídicos bilaterales, o sea que hay dos obligaciones, o sea, uno se obliga a una cosa y el otro se obliga a la otra, de cumplimiento simultáneo, se tiene que hacer a la vez. Entonces no se puede determinar cuál es el domicilio del deudor porque hay dos deudores y se cumplen a la vez. Entonces en ese caso el lugar va a ser donde se tenga que cumplir la obligación que se considere principal. Eso es lo que hay que saber de la localización. Y después está la puntualidad, que significa que el pago tiene que hacerse en el momento correspondiente. Si es una obligación de exigibilidad inmediata, en el momento del nacimiento. Si es una obligación con plazo, en el momento en el que el plazo venza. Eso es simple. Si pasa el momento adecuado para el cumplimiento, sin que se haya hecho el pago, entra en mora, puede ser el acreedor del deudor, mora, lo mismo que la vez pasada. Ya le dije, puede ser del deudor si no cumplió en querer pagar, o del acreedor si no quiso aceptar y no tenía motivos para rechazar el pago. Con respecto a los plazos, está bueno saber que siempre se consideran, o se presumen, por lo menos en principio, que se establecieron a favor del deudor. Entonces, como acreedor no puedo exigir que me pague antes, pero el deudor, si al acreedor no le modifica nada, puede pagar antes. Eso sí. Ahora, si le causa un perjuicio o le afecta su interés, lo que sea, no puede pagar antes. Pero está bueno saber que se presume siempre que se establecieron a favor del deudor. Bueno, ¿alguna duda con esos 4 puntos que son importantes? O sea, siempre que vayan a haber pago es importante ver si la prestación cumple con los 4 requisitos. Si cumple con los 4 requisitos, hubo pago. Y no sé cómo... Sí. En el libro decía como la obligación de hacer, si era por ejemplo un catering en una fiesta, que lo de puntualidad tenía que ser justamente ese día, en ese momento, en ese lugar. No, o sea, no podía dar el catering en otro momento que no sea ese. Claro, exactamente. ¿Y cuál sería la duda? O sea... No, o sea, la idea es explicar, porque me acordé justo de ese caso y a mí como me ayudó para darme cuenta Claro. bien de cómo era. Sí, o sea, si yo me obligué, por eso es importante la puntualidad. Si se acordó en determinado momento, hay que hacerlo en ese momento en particular. Y como digo, el plazo se presume establecido a favor del deudor, pero si yo como acreedor, como decís vos, contraté un servicio de catering, me es relevante que me lo traigan el día que se acordó. En este caso es uno de los casos que
si el deudor decide pagar antes, me afectaría mi interés, entonces no puede, porque el plazo se estableció también a favor mío, porque yo lo necesito de acá no sé, a un mes, porque en un mes es mi cumpleaños, si me lo traes en 15 días no me sirve. Entonces, por más que se presume siempre establecido a favor del deudor, en este caso eh, no lo es. Por eso es una presunción, no pasa de eso. Después en el caso particular siempre se pueden dar otras cuestiones y hay que tener en cuenta lo que les decía, que no tiene que afectar el interés del acreedor si el deudor quiere pagar antes o cumplir. Bueno, pagar en realidad yo les dije que es cumplir, pero una vez se queda con la excepción de plata. No, soy yo, Eh, porque se había portado muy bien. ¿Algo más respecto a este tema? Bueno, entonces seguimos con algunos otros elementos del pago. Uno es la prueba. La prueba del pago tenemos por un lado lo que es la carga de la prueba, que le va a ser competencia del deudor. O sea, es el deudor quien tiene la carga de probar que pagó. Así como antes el acreedor tenía la carga de demostrar la obligación, una vez que se hizo pago, de demostrar si el deudor. Lo cual tiene lógica porque cada uno va a demostrar lo que mayor. Lo va a tener que demostrar el que mayor interés tenga en hacerlo. El acreedor hasta que no recibe, demuestra él que tiene la obligación, el deudor una vez que ya se liberó, él demostrará que ya se liberó. Salvo con las obligaciones de no hacer, que es muy difícil en muchas ocasiones probar un hecho negativo. O incluso si es de ejecución continuada, siempre vas a estar teniendo que probar que no lo estás haciendo. Entonces, en ese caso, corresponde el deudor al acreedor, ¿no? Probar que el deudor incumplió. Pero si no, como regla general, el deudor tiene que demostrar el pago. Y después, los medios para demostrar el pago, medio de prueba, se admite en general la libertad, o sea, cualquier medio de prueba. Salvo que por convención o por ley se establezca algo distinto. Lo más habitual es el recibo. O sea, se paga y se da un recibo. Y el deudor tiene derecho a que le den recibo. O sea, si lo pide, le tiene que dar. Y después hay un artículo importante, el 899, en realidad es importante saber más o menos que hay ciertas presunciones probatorias respecto a los pagos. O también son un poco del día a día, y una, por ejemplo, es que si se da un recibo por uno de los, o sea, es una obligación que se cumple periódicamente, y se da recibo por uno de los recibos, por uno de los periodos, se van a considerar cancelados todos los periodos anteriores. O sea, por ejemplo, en una locación, si de enero a julio se debían todos los meses y voy, me paga solamente julio y yo le hago un recibo por julio, sin dejar reserva o alguna cuestión anotada de que no se pagaron los anteriores, se presume que esos periodos están pagos. Eso todo, para tenerlo en cuenta, es una cuestión probatoria. Obviamente se presume, se asume que es así. Si después se demuestra que no fue, no es nada que quede fijo, pero si no se logra demostrar que esos meses no se pagaron, ya la carga queda invertida porque se presume que se pagaron. Una cuestión a tener en cuenta. Lo mismo si se da un recibo por la prestación principal, sin que se paguen los accesorios, o sea, los intereses, y no se hace tampoco una reserva, se presume que los intereses también están pagos. Y después, bueno, si se debe daño moratorio, o sea, también por haberse atrasado, pero sin ser intereses compensatorios, lo mismo.
se da recibo sin que se cumplan y no se hace reserva, la deuda queda extinta. Con lo que es prueba, en ese sentido estaríamos, y tendríamos que seguir con lo que es imputación del pago. Otro tema relativo al pago que es imputar significa designar qué obligación se cancela con la prestación que se cumple. O sea, va a pasar la imputación en los casos que un deudor tiene varias obligaciones con un mismo acreedor y que el pago que hace no alcanza para cancelarlas todas. Entonces se determina cuáles son las que el deudor paga. Por ejemplo, yo tengo que pagar determinados impuestos en AFIP, tengo que pagar IVA, tengo que pagar ganancia, bienes personales. Por suerte no, ya somos antitributistas, pero supongamos que sea así, tengo que pagar todos esos impuestos, ¿no? Cuando hago un pago, si no voy a pagar todo lo que debo de todos los periodos por todos los impuestos, tengo que decir, bueno, con este pago los periodos 3, 4 y 5 de IVA. Y ahí estoy imputando mi pago, estoy determinando cuál es la prestación que voy a pagar. La imputación en principio le corresponde al deudor, o sea, a mí, yo soy el que va a pagar y dice, bueno, yo voy a pagar esto. Lo que no puedo hacer es imputar sin consentimiento del acreedor, obviamente como dijimos, el pago directamente a los intereses, no al capital sin pagar los intereses, porque ahí requiere que AFIP no me va a dejar pagar el capital y dejar los intereses para después. Esa es más o menos como la regla que les venía contando. Después, el acreedor puede llegar a hacer la imputación también, pero solo subsidiariamente, o sea, si el deudor no la hace. Y ahí tiene que respetar una regla que va primero la imputación a las deudas líquidas y a las deudas exigibles. Porque las exigibles son las que ya van a empezar, si no se pagan, a devengar intereses. Entonces, si tenés varias para imputar, no puedes elegir la que todavía no genera interés y dejar la que genera interés. Tenés que ir primero a la que la genera. Y si ninguno de los dos hace la imputación, se puede hacer por ley, que es aún, o sea, subsidiaria de ambos. En este caso, lo que se hace es imputar a la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor, o sea, la que más intereses o perjuicios está generando por su no pago, y si son igualmente onerosas es a prórroga, o sea, a prórroga. Eso significa que se distribuye en partes iguales. De imputación queda todo claro, creo que no hay nada más para agregar. Pasaríamos a lo que es pago por consignación, que es una clase de pago. No, cualquier cosa me dice. El pago por consignación es una forma de pago particular, o sea, si es una forma que tiene la posibilidad de ejercer el deudor para efectuar un pago mediante depósito, sea ante un escribano o ante un juez, y obtener la liberación. Lo hace obviamente en ocasiones que está impedido de pagar directamente al acreedor. Yo soy el deudor, quiero cumplir, pero no puedo pagar al acreedor por el motivo que sea, y no es imputable a mí. Entonces voy y consigno para que por lo menos yo después no tengo las consecuencias negativas del incumplimiento, la responsabilidad que pueda surgir o los intereses que se puedan devengar, la cláusula penal que se haya establecido. Cumplo con, o sea, se me da la posibilidad de
respetar mi derecho de pagar y liberarme. El pago por conciliación tiene 4 características. Uno, que es excepcional, o sea, no es el modo normal ni natural de cumplimiento. Solamente procede cuando se dan estas dificultades para realizar y que sea por causas no imputables al deudor. Después tiene que respetar las reglas generales de pago, lo que dije: identidad, integridad, localización y puntualidad, dentro de lo que sea posible. Más que nada el tema de localización, no va a ser el domicilio del deudor subsidiario o lo que sea, va a terminar siendo el escribano después, pero después en términos generales tiene que respetar esos 4 elementos. Después es facultativo, o sea, el deudor tiene la posibilidad de hacerlo como no. Es una herramienta que se le otorga en caso de que quiera liberarse. Y tiene la característica de que puede ser judicial o extrajudicial. La consignación judicial, ahora les voy a explicar cómo es cada uno de los procedimientos. La judicial obviamente es la que se hace en el juzgado. Se inicia una demanda de consignación y se deposita la suma que se debe pagar. Procede nada más ante los supuestos que establece el código, se establece en el artículo 904. Ahí dice que se puede, si el acreedor está en mora, o sea, no cumplió con su obligación de recibir el pago, si tiene incertidumbre respecto de la persona del acreedor, o sea, no sabe bien quién es el que tiene que recibir ese pago, entonces por el deudor le consigna, o si el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por motivos que no le sean imputados. Si se da alguno de esos 3 requisitos, procede el pago por consignación. Ahí la recibe el juez, si la declara válida o el acreedor después no le impugna, va a tener los efectos del pago desde el día en que se notificó la demanda y cumplir. También puede pasar que haya hecho la consignación pero sea defectuosa, que le falta algo o lo que sea. Si me lo objetan y yo subsano el defecto, el pago también va a tener efecto liberatorio desde el momento en que se notifica la sentencia que admite la validez para la subsanación del pago. Eso es lo que sería la consignación judicial. Después tenemos la extrajudicial, que es la que se hace ante el escribano y que tiene como un pequeño procedimiento. Primero, le tenés que avisar al acreedor fehacientemente que vas a realizar la consignación con tal escribano, en tal fecha, en tal lugar y tal día. Eso lo haces por una carta de argumento, lo más normal. Después vas y haces el depósito efectivamente cuando donde lo habías determinado, cumpliendo los requisitos de pago. Y después, una vez que se hizo el depósito del escribano, le tiene que avisar sí o sí al acreedor en el plazo de 48 días, 48 horas que se realizó la consignación. Si no puede notificar al acreedor, en ese caso no se puede hacer este tipo de consignaciones, hay que hacerlo judicial. Una vez que recibe la notificación del acreedor, tiene 5 días para ir y aprobar o desaprobar el procedimiento y retirar o no el depósito, según cómo considere la situación y cómo se realizó el pago. Cada una de estas variables tiene consecuencias: se acepta, se rechaza, se retira, no retira. Pero no, o sea, sería un lío poder meterse más en eso. Lo más importante es que si está todo bien y el acreedor retira, o sea, le parece que el pago está, eso ya cuenta como pago y tiene efecto liberatorio para el deudor. O sea, el deudor tiene esa posibilidad, judicial o extrajudicial, de hacer el pago por consignación. Entonces, con eso estaría todo lo que refiere a pago.
¿Alguna duda, algo que quieran por ahí, algún ejemplo para clarificar? ¿O seguimos? Quería preguntar así rapidito, que no entendí cuando hablaste del judicial, que no puede hacer un pago seguro válido. ¿Cómo sería eso? Del pago seguro válido. Eso está muy en la cuestión particular, o sea, imagínate que como hay relaciones de todo tipo, hay todo tipo de pagos, y por ejemplo un caso que me ha tocado tratar, que hicieron una consignación, y que suele darse en el ámbito laboral, cuando hay un caso de un despido, eh, la indemnización por despido podés determinar que es de tanta cantidad como empleador y querer pagarle al empleado, y si el empleado considera que es más, no te la va a querer aceptar porque va a decir no, no corresponde esto, no me estás pagando diferencias salariales, no me estás pagando la antigüedad que corresponde, no me estás pagando un montón de cosas, me des mucha más plata que esto. Entonces el empleador dice, no, pero yo estoy cumpliendo, para mí es esta la cantidad que tengo que pagar. Entonces va y consigna judicialmente, porque no está seguro de poder hacer el pago en la forma correspondiente. Y entonces ese sería un supuesto en que no se puede hacer el pago. Igual, perdón, porque cuando te lo estaba explicando me di cuenta que eso entraría más en el primer supuesto, cuando el acreedor se niega a recibir tu pago. No poder realizar un pago válido, no estar seguro de que sea un pago válido, sería cuando tenés dudas en el monto, por alguna cuestión, o dudas... no se me está ocurriendo un ejemplo en particular. Si querés después pienso y por ahí te digo. Pero... o le dejamos dicho a Marcelo para que nos tire un ejemplo de clase que ven. Pero... pasa que es tan casuístico que, bueno... Entonces ya se me ocurre, si alguien tiene deudas en la FIP y no sabe bien cuál es el monto que tiene que pagar, entonces ahí es como que no sabe. No, pero no ir al juez Sí. por eso, no tiene sentido. No, por eso. Además, AFIP te determina, es como un caso más particular, porque tiene la obligación de llevar todo el detalle de las deudas, que además, en general, con el sistema que tiene AFIP o sea, De el la sistema cuenta bancario corriente. argentino que es de autodeterminación, sería raro que se dé. Sí. Pero bueno, si quieren después pienso en un ejemplo y se les hago llegar acá en Marcelo. Pero es como, es todo esto de obligaciones, es mucho la casuística, y al haber la autonomía y la voluntad de poder acordar lo que quieras hacer, deshacer, te pueden dar un montón de supuestos. Ahora, no se me ocurre en puntual, pero está bueno saber las pautas, y después uno, cuando le toca, se fija en ese artículo, bueno, el 904 creo que era, te fijas, no puedo pagar por tal cosa, ¿me ingresan alguno de estos tres supuestos? Sí o no. Si ingresan alguno de esos tres, puedo hacer el pago por consignación judicial. Eso es lo que más te puedo responder por el momento. Está bien. Gracias. ¿Algo más respecto de pago? Si no, seguimos con otro de los demás modos de extinción de las obligaciones. Bueno, el que seguiría ahora, vamos a ir con novación. Vamos a ver novación, compensación y transacción un poquito en detalle, no tanto como pago, que son los otros que por ahí tienen alguna cuestión que hace falta explicar, y después vamos a ver los demás que son bastante sencillos. Pero vamos con novación.
La novación es la extinción que sea de una obligación por la creación de una nueva, que está destinada a reemplazarla. O sea, hay una obligación, se crea una nueva y se deja, se desecha la anterior. La nueva obligación se distingue de la primera porque tiene algún elemento nuevo, o sea, es distinto algún elemento. O sea, el sujeto, el objeto, la causa o lo que sea, algo cambia. Y es esencial para que haya innovación la intención de innovar. Porque, o sea, la voluntad de extinguir la obligación anterior y generar una nueva tiene que ser clara. O sea, no se presume la intención de innovar. Si hay alguna duda, se entiende que la obligación general no extingue la anterior y que las obligaciones conviven. O sea, eso porque la innovación implica la renuncia del acreedor a la obligación anterior, al derecho inicial, y si no surge la voluntad de renunciar, aunque sea tácitamente, se presume que la va a querer mantener. Entonces es importante siempre recordar las presunciones que se tienen, así como decía que el plazo se presume a favor del deudor, hay algunas presunciones como que si se paga la última cuota se presumen pagar las anteriores, no se presume que se quiere renunciar a un derecho. Eso en general, o sea, nunca se presume. Puede darse, se tiene que encontrar expresa o tácitamente, pero ante la duda no. Y el novar implica renunciar a la obligación anterior, entonces también, ante la duda no implica novación, sino que se genera una nueva. Entonces, hay dos tipos de innovación, según dónde esté el elemento modificado, subjetiva u objetiva. La subjetiva se da cuando lo que se modifica es el sujeto, el acreedor o el deudor. Y la objetiva cuando lo que se modifica es un elemento esencial o objetivo, o sea, la causa, el objeto o el mismo vínculo obligacional. Ahora vamos con cada uno de estos de las objetivas. Un cambio de causa, por ejemplo, para que les quede más o menos, sería cuando haces un alquiler con opción de compra, vos vas a estar pagando mensualmente el canon locativo. Entonces, en virtud de la causa va a ser el contrato de alquiler. Ahora, si yo ejerzo la opción de compra no sé, supongamos que es un departamento, voy a seguir haciendo pagos mensuales, pero los pagos mensuales van a tener otra causa fuente, que va a ser que van a ser cuotas para la compra del inmueble. No van a ser más cánones locativos, sino que van a ser cuotas para la compra del inmueble. Entonces esa es una obligación que quedó novada en cuanto a su causa fuente, extinguiendo la obligación del pago del canon locativo. O sea, no va a estar pagando los dos a la vez. Ahí es claro que yo estoy pagando la cuota para la compra del inmueble y ya no lo estoy alquilando más. Después está la innovación con relación al objeto, que es claro, o sea, se establece un objeto por otro. No sé, iba a entregar un televisor y termino entregando un celular porque acordamos eso y ya no queremos el televisor y el celular. Y después está la de la innovación por el cambio en el vínculo obligacional, que eso se da cuando se produce una modificación sustancial en la relación establecida. Esto pasa, por ejemplo, cuando se pone una condición. Supongamos que yo
determino que en un año, de acá a un año, te voy a vender mi auto por, no sé, determinada cantidad de plata establecida. Y esa fue la obligación inicial. Y después yo, de un tiempo, dentro de ese plazo de un año, yo no, o sea, conjuntamente decidimos poner una condición que es que el dólar no supere los 200 pesos. Entonces, ahí lo que pasa es que la obligación inicial, que era, el acreedor tenía un derecho cierto, o sea, iba a recibir tanta cantidad de plata en caso de que a cambio de un auto, ahora pasa a ser un derecho incierto, porque va a recibir tanta cantidad de plata a cambio de un auto solo si el dólar no supera los 200 pesos. No sabes si va a pasar. Entonces, eso modifica sustancialmente, se considera que modifica sustancialmente la relación, y entonces se considera que se generó una nueva obligación quedando descartada la anterior. Y está bueno saber también que no se considera que modifica sustancialmente la obligación si hay un cambio en el plazo, el lugar o la forma de cumplimiento, por lo tanto no habría innovación. En principio, después estamos siempre al caso puntual, donde si alguno de estos elementos es la cuestión principal, el interés de alguna de las partes de la obligación, puede que sí genere innovación. Pero en principio no implican una modificación sustancial. Y como habíamos dicho, la subjetiva, me quedó decirles que se modifica la persona del acreedor o del deudor. Hay bastantes subclasificaciones ahí, me parece que no hace falta meterse tanto, está la exclusión, en el libro igual están, quieren ver, pero lo que se hace es modificar la persona del acreedor del deudor e ingresa un tercero, y lo importante en estos reemplazos de personas es que siempre se debe manifestar la voluntad de innovar para que la innovación tenga efecto. Si no, va a ser otra cosa. Va a ser una subrogación, va a ser una cesión de derechos, pero no una innovación. La intención de innovar, o sea, de extinguir la anterior, de generar una nueva, tiene que darse expresamente. Y después, lo otro relevante de la innovación está en relación al efecto, los efectos, que los principales son, como dijimos, la extinción de la obligación anterior y la creación de una nueva, pero eso trae una consecuencia que es relevante, que es la extinción de todos los accesorios de la primera obligación. O sea, si la primera obligación tenía hipoteca, fianza, había de no intereses, lo que sea, todo eso se extingue y la nueva nace limpia. Eso como regla. La excepción, obviamente, en base a la autonomía de la voluntad, la libertad de contradicción, lo que sea, que el acreedor puede hacer reserva de mantener los accesorios, y entonces la nueva lo va a tener también. Y si esos accesorios implicaban la participación de un tercero, como puede ser un garante, también va a necesitar el asentimiento de ese garante, o sea que se mantiene en la nueva obligación. No sé si hay una fianza, como habíamos dicho en el contrato de locación que se convierte en compraventa. Si yo no pagaba, iban a ejecutar, supongamos que había una garantía, un fiador que aseguraba ese contrato de locación, y se transforma en el de compraventa. El garante va a seguir estando ahí prestando su consentimiento, va a seguir ahí si presta su consentimiento. Esa es la verdad. Entonces, es importante tener en cuenta todo lo que es accesorio
como le había dicho la vez pasada, se acuerdan la clasificación principal y accesorio, los accesorios sigue la suerte de lo principal. Entonces, si la principal se extinguió, los accesorios también, salvo que se disponga expresamente que no se extingue, y si requiere intervención de tercero, tiene que dar también su consentimiento para mantenerse en la nueva obligación. ¿Alguna duda con innovación? Me dicen. Bien. Entonces vamos a seguir con compensación. Otro de los modos extintivos de las obligaciones. La compensación se da cuando dos personas por derecho propio tienen la calidad de acreedor y de deudor recíprocamente. O sea, y sin importar las causas de ambas deudas. En este caso, se extinguen con fuerza de pago las deudas hasta el monto de la menor y desde el momento en que coexisten, pudiendo ser compensables. Escuchándolo así por ahí es un poco complicado, ¿no? No sé. Pero vamos con un ejemplo para bajarlo un poco a tierra. Además es muy simple y pasa siempre. Supongamos que yo le debo 1.000 pesos a un amigo, o sea, soy el deudor, el acreedor, y un día, no sé, fuimos a comer, hicimos algo y pagué yo, y entonces me terminé debiendo 1.500 euros. Entonces somos a la vez acreedores y deudores recíprocamente, no importa la causa cual sea. Y si extinguiéramos por pago, o sea, cumpliendo con los 4 requisitos de pago específicamente, tendríamos que pagar yo 1.000 pesos a él y él 1.500 a mí. O sea, harían 2.500 pesos a cumplir mediante pago. Ahora, si hacemos lo que se hace siempre, que es la compensación, el pago únicamente sería de él a mí 500 pesos. Y los otros 2.000 pesos, esa obligación no se paga. ¿Y qué pasó? Se extinguieron por compensación, justamente. Y como les dije con la definición, las deudas se extinguen hasta el monto de la menor, o sea, yo le debía 1.000, se extinguió ese monto, él me debía 1.500, se extinguieron los 1.000 y me terminé pagando el saldo, porque eso no entra dentro de la compensación. Y bueno, el otro punto era que pasa desde el momento en que coexisten pudiendo ser compensables. Si alguna estaba sujeta a plazo, no se va a la compensación hasta que la otra esté disponible para compensar. Igual eso va adentro por ahí, ahora les voy a dar. Hay 3 requisitos principales para que la compensación se pueda hacer. Uno, como les dije ya, es la reciprocidad. Los dos tienen que tener deudas entre sí. Otro es la exigibilidad, que es a lo que iba recién, que ambos créditos tienen que estar en condición de ser exigidos. O sea, no tienen que estar sujetos a una condición suspensiva, o sea, que pase tal cosa para que nazca la obligación, o a un plazo que no haya vencido. Si la deuda es exigible, ahí la compensás. Y el tercer requisito es la homogeneidad. O sea, las dos prestaciones, el objeto de la prestación, tiene que ser fungible. O sea, tiene que ser intercambiable entre sí, sin ningún problema. ¿Se acuerdan que vimos la vez pasada las obligaciones de género? O sea, la compensación se aplica en las obligaciones de género. Mientras las prestaciones sean del mismo género, se van a poder compensar. Si no, o sea, yo no te puedo compensar un auto con una casa. No son lo mismo, no se puede. Tiene que ser del mismo género. Plata con plata, maíz con maíz, lo que sea. Y después de la compensación,
hay que saber que hay ciertas obligaciones que no son compensables, o sea, no se pueden por ley. Están enumeradas en el artículo 930 del Código Civil y Comercial. Entre las más importantes tenemos la obligación de alimentos, porque cuando uno debe alimentos o necesita recibir los alimentos, se supone que es para su subsistencia. Entonces esa plata tiene que entrar sí o sí, no se compensa, porque si no entra esa plata, si es para la subsistencia de uno, genera un problema obviamente. Entonces no se puede compensar obligaciones por alimentos, y tampoco se pueden compensar lógica las obligaciones de hacer y no hacer. Solamente es para obligaciones de dar, y en particular las de género. Compensación. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Estoy revisando el chat porque la otra vez, acá, cuando terminé la clase vi que habían hablado y... bueno. Ahí veo que alguien me había consultado si podía repetir de nuevo la definición de compensación. Sí, no hay problema. La compensación implica, se da cuando hay dos personas que por derecho propio reúnen calidad de creador y deudor recíprocamente, sin importar la causa de ambas deudas. En este caso así, entonces se extinguen las deudas por forma de pago, con fuerza de pago, y hasta el monto de la menor, y desde el momento en que las obligaciones coexisten pueden ser compensadas. Bueno, y entonces nos queda, como para ver en detalle, es la transacción. Lo primero que hay que decir de la transacción es que es un contrato, o sea, un acuerdo bilateral entre dos partes, y este acuerdo las partes lo realizan para evitar un litigio o ponerle fin, extinguiendo obligaciones dudosas o litigiosas, y para ello se hacen concesiones recíprocas. Para aclarar un poco esta cuestión de la transacción, les puedo traer el ejemplo de lo que pasó hace unos años, ¿no? Creo que ya no está más, y que hace unos años ya no está más, pero se hizo en ANSES la reparación histórica que le ofrecía a los jubilados por un tema que se hacían muchos juicios de reajuste jubilatorio, reajuste de deberes que, no sé, en su momento les tenía que haber pagado determinada cantidad de plata, les pagaron menos, entonces había cantidad de juicios de jubilados contra el ANSES con retroactivos de un montón de años y de un montón de plata, y entonces ANSES tenía que pagar bastante plata a mucha gente y mejorar la jubilación a futuro también de toda esa gente que estaba cobrando y había cobrado mucho tiempo mal. Entonces, para evitar, porque había cantidades de esos juicios, sacaron la reparación histórica, donde ofrecían una suma determinada, una cantidad de plata, un monto también a futuro para mejoría de la jubilación, y el jubilado podía ir y aceptarlo. Ese acuerdo que ofrecía ANSES era una transacción, justamente, porque lo que era un contrato en el cual las partes, sin reconocer derechos ni nada, para evitar un litigio o ponerle fin, o sea que no haya iniciado ningún juicio el jubilado o lo haya iniciado y esté en el litigio, extingue una obligación
dudosa o litigiosa, según dudosa si todavía no se inició el juicio, o litigiosa si ya se inició, haciéndose concesiones recíprocas. O sea, ANSES, que no estaba pagando nada, y si nadie dice nada, el fulano inicia juicio, no paga, dice, bueno, mi concesión es, te doy tanta plata y te aumento en tanto la jubilación, y el jubilado dice, bueno, yo renuncio a mi derecho a reclamar el todo. Lo cual era un choreo en general porque ANSES te da una parte muy chica de lo que tenías derecho a reclamar en general. A veces no, pero en general daba menos, mucho menos. Pero bueno, eso implicaba una transacción. Las dos partes dicen, bueno, hacemos los dos, aportamos nuestra parte y ponemos fin a esto. Entonces, bueno, con eso en mente podemos ver por ahí un poco más claro los elementos de la transacción. Uno, como le dije, concesiones recíprocas. Los dos tienen que sacrificar o renunciar parte de sus derechos o pretensiones. O obligarse a dar o hacer algo a cambio. En este, como vimos, el jubilado renuncia a parte de sus derechos y ANSES se obliga a dar algo a cambio. Y a la vez, o sea, a la vez que una de las partes hace eso, obtienen en forma cierta lo mismo de la otra parte, ¿no? Es recíproco. Tiene que tener la finalidad de extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. En el caso, ya les dije, uno decía que se le debía plata y el otro dice que no le debe nada. Hay un derecho dudoso o litigioso, si ya se inició el juicio, la finalidad es extinguirlo. Otro elemento es que es un acuerdo de voluntades, como le dije, es un contrato. Y el último es la capacidad, o sea, tiene que haber capacidad de hecho y de derecho. Y además hay algunas inhabilidades especiales repartidas por el Código Civil y la ley. Una relevante, por ejemplo, es la de los padres, tutores o curadores respecto de las cuentas de los hijos que ellos o de la persona que representan. Los tutores y los curadores no son de sus hijos. O sea, justamente como ellos representan a esa persona y tienen que cuidar por ellos, o sea, los padres, los tutores y los curadores representan a alguien porque esa persona no puede, o se supone no se vale por sí misma, entonces los representan y los cuidan. Si tienen que rendir cuentas a esa persona porque tiene ingresos o lo que sea, no pueden transar con ellos en esa cuestión patrimonial, porque si ellos, no sé, supongamos padre e hijo, el padre tiene una duda o algo en cuestión, en choque con lo del hijo, y tienen que decidir y deciden transar, quien cuide las concesiones las decide cada persona, y si quien es cuidado hace una concesión es muy probable que sea muy influenciado por el cuidador, y si el cuidador es el que está del otro lado también a la vez, como que permite el abuso por parte de la figura del cuidador. Entonces, bueno, la ley no permite que transen en estos casos estas personas. Es una inhabilidad especial para transar. Hay algunas otras, no puede transar tampoco el fisco con el crédito fiscal. Creo que eso después le voy a decir porque eso sería una previsión objetiva. Bueno, entonces, ¿qué más? No me voy a enredar. Tenemos las clases de transacción. Está la judicial y la extrajudicial, que ya las podemos ver directamente, o sea, como se vislumbran un poco en la definición, cuando habla de derechos dudosos o litigiosos. La judicial es la transacción que opera sobre derechos litigiosos, o sea, los que ya están en juicio, en litigio. La extrajudicial es la que recae sobre derechos dudosos, o sea, todavía no judicializados, pero que no están
hay algo que no están de acuerdo las partes. Lo importante acá de las clases, de esta clasificación, es en relación a la forma y a los efectos de la transacción, porque la transacción judicial solo va a ser válida si se hace por escrito. Y además se presenta ante el juez de la causa que trata el litigio. Mientras no se presente ante el juez, las partes pueden desistir de esta transacción, aun si ya la firmaron. Si ya la firmaron, pero todavía no se llevó al juez, pueden desistirla. Y bueno, cuando se presenta al juez, no es al efecto de la homologación por el juez, o sea, para que le dé cosa juzgada, sino que simplemente es para su presentación y que surge efecto entre las partes definitivamente. Eso, o sea, marco la diferencia porque si después una de las partes incumple el contrato de transacción, para ejecutar forzosamente ese contrato, ahí sí hay que homologar el acuerdo para ejecutar lo dispuesto en el contrato que no está siendo cumplido. Pero si es solamente para hacerla valer y para que no pueda ser desistido por la otra parte, no hace falta que se homologue, sino simplemente presentarla en la causa del litigio. Y después está la transacción extrajudicial, que es la que se hace, o sea, se tiene que hacer también, la forma es por escrito, pero una vez que se firmó ya no se puede desistir. Tiene el carácter de cosa juzgada, porque no hay ningún juez a donde lo pueda llevar. Lo firmamos, ya acordamos la transacción, se acabó. O sea, es como el caso de ANSES, una vez que lo firmaste, eso era extrajudicial. Y respecto a la formalidad, puede pasar que más allá de que tiene que ser por escrito en los dos casos, además, si el objeto a transigir es un objeto que requiere una mayor formalidad, como es un inmueble, bueno, ahí va a requerir también que se haga, por ejemplo, en este caso, por escritura pública. Pero de base, el único requisito de formalidad para la transacción es que sea por escrito. Y después tenemos algunas prohibiciones, o sea, cosas sobre las cuales no se puede transigir o transar. Estos son derechos patrimoniales en los que esté comprometido el orden público, como les dije, impuestos. AFIP no puede hacer concesiones con relación a los impuestos, no puede renunciar al cobro de impuestos, no puede transar, tiene que cobrar todo. Salvo que salga por ley, viste, como salen en las moratorias o planes de facilidades. Lo que no se puede es para casos puntuales. Después, no se puede transigir derechos irrenunciables, obviamente, porque la transacción implica en cierto sentido una renuncia. Y no se pueden transigir derechos vinculados a las relaciones de familia o al estado de las personas. Aunque se considera que es inmoral. O sea, no puedes transigir con el derecho a reconocer un hijo o a llegar cierto nombre o cierto apellido. Todas esas cuestiones de familia no se pueden. Y bueno, y como le dije, así como implica en cierto sentido, o no, implica efectivamente una renuncia a la transacción, es de interpretación restrictiva. Si no surge expresa, en forma expresa en el contrato la intención de transigir, no se presume que no está. Eso sería todo lo de transacción. No sé, en este caso, si queda alguna duda, me dicen.
Si no, vamos con los últimos que son más, más cortitos. Toma agua, porque tengo la garganta seca. Bueno, entonces vamos con los últimos. Tenemos la confusión. Confusión es bien sencillo, o sea, es más, yo les mencioné la clase pasada, se da cuando se reúnen una misma persona y patrimonio, calidad de deudor y acreedor. Se puede dar únicamente en una sucesión universal o particular, como vimos en la clase pasada. Si yo soy heredero de mi padre y fallece y éramos deudor y acreedor de alguna forma, y yo paso a tomar su rol, pasamos a ser la misma persona, acreedor y deudor, y la obligación se extingue. Si había más herederos, por lo menos se va a extinguir respecto de la parte que me corresponde. Confusión no tiene subclasificación, no hay, o sea que es simplemente eso. Cuando son la misma persona, acreedor y deudor, se juntan, la obligación se extingue. Después tenemos la remisión de deuda. Remisión de deuda implica abdicar, se podría decir también renunciar, pero ahora les voy a decir por qué renunciar tiene una diferencia terminológica. Entonces es abdicar derechos crediticios y liberar al deudor. La remisión es una especie del género renuncia, o sea, está la renuncia y la remisión. La renuncia es más amplia, o sea, uno puede renunciar de derechos reales, derechos personales o derechos intelectuales. La remisión de deuda es la renuncia a derechos personales, o sea, que se dan con otra persona, en este caso la del deudor. Esa especie en particular de renuncia es la remisión de deuda. Por eso no, y el programa mismo lo dice, no me acuerdo bien cómo decía, pero decía renuncia, remisión, distinguir esas dos cosas, porque la remisión es la particular de la renuncia a una deuda con otra persona. Los reales es un derecho que se tiene con una cosa y los intelectuales es un derecho que se tiene por una creación propia. Pero el deudor, cuando está determinado, es un derecho personal, ahí se puede dar la remisión. La remisión puede ser expresa o tácita, obviamente, como toda renuncia o abdicación, si quieren más técnicamente, no se presume, y para que se dé tácitamente se exige que se entregue, o sea, para considerar que se dio tácitamente la remisión, tiene que entregarse voluntariamente al deudor por parte del acreedor el documento original que instrumenta la deuda, un cheque o lo que sea en donde está instrumentada la deuda, se le entrega. Entonces se entiende que se lo dio y ya renunció a esa obligación, porque si uno entrega un cheque, ya después no lo va a poder cobrar. Remisión de deuda es eso. Después tenemos la dación en pago, que es sencillo, o sea, si el acreedor acepta recibir una prestación distinta a la deudada, se da la dación en pago. Por ejemplo, yo te iba a dar 30.000 pesos, esa era una obligación normal, y si yo te pago 30.000 pesos, va a ser pago. Ahora, si te digo, te doy un celular en vez de 30.000 pesos, y el acreedor dice que sí, joya, entonces es una dación en pago, porque no cumple el objeto de la identidad, o sea, no es pago, pero es dación en pago, y extingue la obligación igual. Y si de alguna forma, no sé, los 30.000 pesos
tenían intereses, lo que sea, y decimos, bueno, la obligación esa la damos de baja y generamos una nueva, en vez de dación en pago sería una innovación, con cambio en el objeto. En algunos supuestos va a tener relevancia, en otros será lo mismo, o hay que estar en el caso en particular. Y después el último modo de extinción es la imposibilidad de cumplimiento. Cuando una obligación no se puede cumplir por una causa sobreviniente y que no es imputable al deudor, la obligación se extingue y no hay obligación de reparación consecuente, que es lo que les dije la vez pasada en la clase, que si no hay un factor de atribución que me atribuye la responsabilidad por cumplir, por esa imposibilidad de cumplir, no voy a tener nada que reparar. Acá es importante, son importantes ciertos puntos, que la imposibilidad sea sobreviniente al nacimiento de la obligación, o sea, tiene que ser posterior. Si yo ya sabía esa imposibilidad al momento del nacimiento, no me hubiera obligado, y entonces tengo cierta responsabilidad. Pero si es algo que se dio posteriormente y yo no podía saber, puede que se dé este supuesto, no me tiene que ser imputable al deudor, porque yo soy el deudor, y la imposibilidad tiene que ser objetiva, absoluta y definitiva. Cuando es objetiva, refiere a que no tiene que ser algo vinculado a la subjetividad del deudor. No sé, por ejemplo, no es que la imposibilidad de cumplir no tiene que estar vinculada a que yo tuve un inconveniente laboral. Tiene que ser algo objetivo, no a lo que te está pasando a vos subjetivamente. La imposibilidad absoluta se refiere a que no puede ser superada en términos ordinarios. En el común de los supuestos no se puede. No se puede exigir algo súper específico a una persona normal, no sé, por ahí. No se me ocurre un ejemplo, pero alguien muy específicamente capacitado en algo, por ahí sí lo podría cumplir, o con alguna habilidad física o intelectual, de lo que sea, pero comúnmente no. Entonces, o por ahí nadie lo podría cumplir, más fácil. Eso tiene que ser una imposibilidad absoluta. Y después, definitiva, refiere a que con posterioridad va a seguir existiendo esa imposibilidad de cumplimiento, o sea, que no sea temporal. Y ahí también se detalla, esto es lo último, la imposibilidad temporal en principio no es extintiva, porque se puede cumplir después, salvo que, como decía hoy el ejemplo de la compañera Victoria, sea un caso de plazo esencial. Yo contraté un catering para una fiesta, un cumpleaños, y si no pueden cumplir, aunque sea temporalmente, en el plazo que yo necesitaba que se cumpla como acreedor, la imposibilidad de cumplimiento va a ser esencial y se va a configurar esta extinción de la obligación, porque no tiene sentido si me dicen no puedo ir el día que acordamos, voy el día siguiente, y a mí no sirve nada que venga el catering a mi casa. Necesito que estén en el cumpleaños, si no, no. Y si no van a ese cumpleaños, los del catering van a ser responsables por los daños que hayan causado, salvo que, como estamos en este supuesto, no sea imputable al deudor, o sea, al catering, esa falta de concurrencia, y que haya sido por una cuestión sobreviniente. No sé, yo la contraté de acá a un año, pero estaba organizando, no sé, una fiesta de 15, que se sacó mucho tiempo de anticipación, y cayó pandemia. En ese caso, la obligación del catering se extinguió por imposibilidad de cumplimiento, y suponiendo que la fiesta igual se realizara, que tampoco es así, pero
y no es culpa de ninguna de las partes, entonces nadie tiene que reparar nada, se extingue. Ese sería el caso que estamos ahora, y sería también la excepción en que no se requiere que sea una imposibilidad objetiva, absoluta y definitiva, porque sería temporal, pero al ser el plazo esencial, resulta también de alguna forma definitiva, porque frustra el interés del acreedor. Con eso estarían los medios de extinción de las obligaciones. Si les parece, con esto estaríamos por hoy. Ya la próxima clase lo tienen a Marcelo. Y no sé, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran comentar? Bueno, entonces damos por terminada la reunión del día de hoy. Nada, que tengan una buena semana. Gracias. Gracias, Jorge. Nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego.